En un día tan señalado como hoy, en el que millones de mujeres de todo el mundo reivindican sus derechos y su papel en la sociedad, me parecía de justicia rescatar uno de los episodios más bonitos e increíbles del siglo XX, protagonizado por una de ellas, la historia de Irena Sendlerova, el ángel del gueto de Varsovia. Lo que os voy a narrar hoy tuvo lugar durante uno de los episodios más traumáticos y oscuros de la historia de la humanidad, el Holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestra protagonista fue Irena Sendler o Irena Sendlerova, una enfermera y asistenta social polaca que en el momento de la invasión nazi de Polonia, en septiembre de 1939, ejercía su trabajo en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia. Un año después de la ocupación, entre octubre y noviembre de 1940, las autoridades nazis decretaron el confinamiento de toda la población judía en un solo barrio que pasaría a la historia con el triste nombre de Gueto Judío de Varsovia, donde más de 400.000 personas, un 30% del total de la ciudad, se vio obligada a vivir en unas condiciones infrahumanas, hacinadas, hambrientas y con serios problemas de salubridad. Aterrada e indignada por esta situación, Irena decidió unirse al Consejo de Ayuda de los Judíos como enfermera, al que solo se alistaban, como resulta lógico, ciudadanas y ciudadanos polacos. Esta organización semiclandestina fue tolerada y no reprimida por las autoridades nazis por una sencilla razón. Estos tenían miedo a la expansión por toda la urbe y posteriormente por el resto del país de enfermedades contagiosas como el tifus, de la que culpaban de su aparición, como no, a los propios judíos. Debido a esto, tal y como narró la propia Irena, conseguí para mí y mi compañera Irena Schulz identificaciones de la oficina sanitaria, una de cuyas tareas era la lucha contra las enfermedades contagiosas. Más tarde tuve éxito en conseguir pases para otras colaboradoras. Como los alemanes invasores tenían miedo de que se desatara una epidemia de tifus, toleraban que nosotros, los polacos, controláramos el recinto. A partir de ese momento, cuando tuvo acceso al interior del gueto, Irena y su equipo comenzó a entrar en contacto con muchas familias a las que ofreció llevar a sus hijos fuera del mismo. Sin embargo, su plan era arriesgado y la garantía de éxito en el proceso no estaba asegurada. Lo que sí se atrevía a afirmarle a todas ellas es que si sus hijos y sus hijas se quedaban allí, morirían con casi total seguridad. Ante esta tesitura, muchas mujeres se mostraron, como resulta comprensible, reticentes a entregar a sus pequeños y pequeñas a unas completas desconocidas, condenándolos sin saberlo y sin quererlo a una muerte segura. En este sentido, según como contó la propia Irena, cuando ella o sus compañeras regresaban para intentar hacerles cambiar de opinión, muchas familias ya habían sido deportadas a diferentes campos de exterminio como Auschwitz y Treblinka. A lo largo aproximadamente de un año y medio, hasta la mal llamada evacuación de la gran mayoría de los habitantes del gueto en verano de 1942 en dirección a los campos, consiguió extraer de aquel infierno a más de 2.500 niños utilizando una gran cantidad de estrategias diferentes. Jugándose su propia vida, comenzó a sacarlos en ambulancias, argumentando que estaban infectados de tifus, y como ya os dije antes, los alemanes le tenían mucho miedo a esa enfermedad. Sin embargo, para poder aumentar el número de evacuaciones y no llamar la atención de las autoridades nazis, empezó a utilizar cualquier tipo de subterfugio para poder esconderlos y sacarlos de allí. Utilizó cubos de basura, utilizó sacos de patatas, utilizó cajas de mercancías e incluso ataúdes. Sí, ataúdes. Desgraciadamente, a posteriori, a mediados de 1943, los nazis acabaron enterándose de sus heroicas acciones, por lo que el 20 de octubre de ese mismo año fue detenida en plena calle por la Gestapo, que era la policía secreta del régimen nazi, y trasladada de inmediato a la prisión de Pawiak, donde fue brutalmente torturada y sentenciada a muerte. Pocos días después, mientras esperaba su ejecución, según contó ella en sus memorias, un soldado alemán se la llevó para un supuesto interrogatorio adicional. Al salir de este, le quitó las esposas y la liberó. Y ahora en este momento os estaréis preguntando que por qué ese soldado nazi la soltó, que tuvo un ataque de caridad. Pues nada más lejos de la realidad. Esto se debió a que miembros del Consejo de Ayuda a los Judíos, del que os hablé al principio, entre los que se encontraban personas que tenían mucho poder económico, habían logrado detener la ejecución de Irena sobornando a los carceleros alemanes. A partir de este momento y hasta el final del conflicto, Irena tuvo que vivir usando una identidad falsa. Al finalizar la guerra, con la liberación de la ciudad por el ejército soviético en enero de 1945, la labor de Irena fue silenciada por el régimen comunista que se instaló en Polonia. Por fortuna, a principios de los años 60, como se recoge en su biografía, su foto de joven fue publicada en un periódico local reconocida por sus acciones humanitarias durante la guerra. Debido a esto, un hombre buscó su contacto y la llamó por teléfono y le dijo: «Recuerdo su cara, usted es quien me sacó del gueto». Esto precipitó una cascada de reconocimientos hacia la labor de Irena, que comenzó a ser reconocida como el ángel del gueto de Varsovia. Fue nombrada justa entre las naciones por la asociación Yad Vashem de Jerusalén y se le concedió el título
título de ciudadana honorífica del Estado de Israel en 1965. Décadas más tarde, concretamente en 2003, el presidente polaco entonces, Aleksander Kawanieski, le otorgó la más alta distinción civil del país, nombrándola Dama de la Orden del Águila Blanca, incluso llegando a ser propuesta en el año 2007 como candidata al Premio Nobel de la Paz por su extraordinaria valentía durante el Holocausto nazi. Sin embargo, Irena nunca pensó que recibiría homenaje alguno por salvar a los 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia, ni por soportar las torturas de los nazis o pasar décadas ninguneada por el régimen comunista posterior a la guerra. Según ella lo expresó, la razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Simplemente fui educada en la creencia de que una persona necesitada siempre debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad. ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿La conocíais? Yo sí tenía referencias de ella desde hace tiempo. Es una anécdota más de muchas que se han contado sobre la Segunda Guerra Mundial, pero quizás en este caso sea mucho menos conocida que otras. Y en días como hoy, días como el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, me parecía bonito, me parecía adecuado tener un gesto desde el punto de vista histórico, con uno de esos personajes que han pasado a la historia de la humanidad y que merecen sin duda por su labor ser recordados. Y una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, pues podéis apoyarlo con vuestro like, compartiéndolo en vuestras redes sociales y suscribiéndoos al canal si no lo habéis hecho ya. Nos vemos la semana que viene con más historia aquí en el Cubil. Cuidaros mucho, disfrutad estos días. Un saludo a todos. Aquí Peter. ¡Chao!